Hola amigo, bienvenido a Gente Buena con Armas. En el mundo de las armas de fuego hay un calibre que ha dominado por años todo el mercado y es el 9 x 19 milímetros Parabellum, el calibre 9 milímetros de toda la vida. Sin embargo, hay otro calibre más moderno, una bala que es más pequeña, mucho más veloz y que desafía bastante las expectativas, que es el 5.7 x 28, un calibre que fue diseñado en su momento para sustituir al 9 milímetros. Vamos a ver un poco la historia de este calibre, una bala que es bastante letal, al punto de que la pistola que dispara esta bala se le conoce popularmente como la mata policías. Vamos a ver la historia de este cartucho y un poco el porqué del sobrenombre tan nefasto para esta pistola. Vamos allá. Para hablar de este calibre tenemos que comenzar hablando de una empresa, FN Herstal. El nombre de FN Herstal proviene del francés de Fábrica Nacional de Herstal. Esta empresa fue fundada en 1889 en Herstal, Bélgica, y surgió a través de un contrato que hubo con el gobierno belga para la fabricación de 150.000 fusiles Mauser 89. En 1897, la empresa entró en una larga relación con el conocido diseñador de armas de fuego norteamericano John Browning, quien es considerado por muchos como el padre de las armas de fuego modernas. Pero FN no hizo solamente su negocio en las armas de fuego, de hecho también fabricaban vehículos. Es más, su nombre pasó de ser FN Cars a FN Motorcycles hasta que en 1973 decidieron dejar el nombre en FN Herstal y de esta manera no causar confusión y poder abarcar toda la diversidad de productos que hacía la empresa. FN Herstal incluso tuvo una división de motores aeroespaciales y se convirtieron así en el único fabricante de motores de aeronaves de todo Benelux, que Benelux es la unión político-económica que forman Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. De hecho, FN Herstal para finales de los años 70 fabricaba piezas, ensamblaba y probaba los motores de los F-16 cuando varios países europeos adoptaron este caza como el caza emblema para sus fuerzas aéreas. O sea, que la historia de FN es la historia de una empresa que se atreve a probar cosas nuevas y que intenta ser pionero en varios campos. Así que ya sabemos de manos de qué tipo de empresa nos llega este cartucho. Ahora vamos a entender un poco la historia de por qué se metieron a hacer esto. A finales de los años 80, la OTAN solicitó a diferentes fabricantes de armas de fuego que propusieran un reemplazo para el cartucho de 9 milímetros, o sea, para este, que es el cartucho que utilizaban las armas secundarias, o sea, las pistolas y los subfusiles de las Fuerzas Armadas, de las tropas de la OTAN. Y querían, pues, obtener una versión más moderna y de cierta forma avanzar en tecnología en cuanto al cartucho que utilizaban estas armas. Los requisitos que la OTAN solicitaba respecto al cartucho de 9 milímetros es que querían un cartucho que tuviera más alcance, más precisión, más rendimiento y la capacidad de poder atravesar protecciones balísticas corporales. FN, que ya sabemos que es una empresa que tiene apetito de meterse en cosas nuevas, entonces fabricó un nuevo cartucho, el 5.7 x 28, 5.7 de diámetro por 28 milímetros de largo del cartucho. Y para este nuevo cartucho diseñó dos armas, una pistola y un subfusil. El subfusil, el P90, seguramente lo has visto alguna vez, lo que pasa es que no sabías que fue FN quien lo diseñó para el lanzamiento del 5.7. Y la pistola, la FN57. Fue entonces así como en 1990 el calibre 5.7 vio la luz y cumplió con todas las expectativas y todos los requisitos que pedía la OTAN, incluso con el que parecía más complicado. El calibre 5.7 tiene la capacidad de penetrar placas balísticas de nivel 3. Durante los primeros años solamente se fabricaron subfusiles P90 para el cartucho 5.7. Fundamentalmente porque en el cañón un poco más largo que tiene un subfusil es donde mejor se aprovechan las ventajas que tiene el cartucho 5.7. Y la primera pistola 57 vino a ver la luz para allá para 1998. Entre 2002 y 2003, la OTAN hizo una serie de pruebas para definir cuál era el estándar que iban a adoptar al sustituir al cartucho de 9 milímetros. Los dos principales contrincantes eran el 5.7 x 28 de FN y el 4.6 x 30 de Heckler & Koch, de HK. Al final, estas pruebas se analizaron por expertos de Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos y el resultado final fue que el 5.7 x 28 de FN era sin dudas un cartucho más eficiente. El cartucho 5.7 x 28 parece más o menos como una versión reducida del 5.56 x 45, o sea, el típico 5.56 OTAN que es el que disparan los AR-15 y algunos otros fusiles. Bueno, pues
Aunque en realidad parecen muy similares y este cartucho 5.7 se ve como una versión mini del 5.56, no es en esta liga en la que debería competir, sino más bien que debería competir contra un 9 milímetros, porque este es un cartucho que de hecho se diseñó para ser el reemplazo del 9 milímetros. Es un cartucho del 5.7 que está pensado para dispararse desde pistolas y desde sus fusiles, así que con quien debe competir es con el 9 milímetros. Entonces, siendo que este es el calibre 5.7 y 9 milímetros y 5.56 serían los calibres populares más cercanos al 5.7, vamos a ponerlos un momento sobre una hoja con todos los datos y vamos a hacer una comparación y hablar un poco acerca de los datos de estos cartuchos, pero teniéndolo visualmente para poder entender mejor las similitudes y diferencias que tienen entre ellos. Y aquí tendríamos una comparación entre los cartuchos populares, o sea, el 9 milímetros, el 5.7x28 y el 5.56x45, o sea, el típico cartucho de un AR-15, el calibre 5.56 JOTAN. Pues bueno, vemos que el 5.7 supuestamente vino como a sustituir al 9 milímetros, sin embargo, hay muchas de las características de este cartucho que lo acercan más a un 5.56 que al propio 9 milímetros. Evidentemente la velocidad de salida del 5.56 es incomparablemente superior porque el 5.56 siempre se va a disparar desde un fusil, mientras que el 5.7x28, al igual que el 9 milímetros, estamos comparándolo cuando se dispara desde una pistola. Vemos que los pesos del 5.7x28 están más cercanos a los del 5.56, o sea, una bala de 5.7 pesa 31 a 40 grains, mientras que la de 5.56 suelen ser 55 a 62 grains. La de 9 milímetros es mucho más pesada, en 115 grains, 124 grains como valores típicos. Luego, la velocidad de salida, como ya habíamos visto, en el 9 milímetros es un cartucho que siempre es subsónico. Está entre 1100 y 1200 FPS, mientras que el 5.7 es un calibre que va más rápido que la velocidad del sonido, teniendo una velocidad de salida de entre 1700 a 2000 FPS. Un poco más rápida si se dispara desde un subfusil, pero bueno, estamos considerando que se dispare desde una pistola. Luego, el alcance efectivo, también vemos que el 9 milímetros tiene un alcance efectivo de 50 metros o unas 55 yardas, mientras que el calibre 5.7 ya está más bien en el orden de calibres de fusil, un alcance efectivo de 200 metros que está, digamos que un poco más en el orden de los 500 metros, que es el alcance efectivo de un calibre 5.56x45. Pero bueno, vemos que no solo físicamente el cartucho es más similar a un cartucho de fusil, aunque reducido, sino que además en sus características hay muchas cositas que hacen que se parezca más a un cartucho de fusil que a un cartucho de pistola. Hace que en algunas cositas esté más cercano a un 5.56 que a un 9 milímetros. Bueno, pues entonces ahora una pregunta que seguramente estás teniendo en mente y es lo que todo el mundo va a pensar es, bueno, ¿y qué se siente disparar un 5.7? O sea, ¿qué diferencia hay entre disparar 9 milímetros y disparar 5.7? Bueno, pues es bien interesante. ¿Por qué? Porque si es otra persona la que está disparando al lado tuyo y la escuchas disparar 5.7, el estruendo que hace es bastante fuerte y al escucharlo te hace pensar, uff, esto tiene que tener una patada difícil de controlar. Pero una vez que pones la pistola en tus manos, te das cuenta que es una delicia, prácticamente no hay patada. Esto se debe fundamentalmente a dos causas. Primero, la bala como tal que está saliendo es una bala bien pequeña, bien aerodinámica, tiene las dimensiones más aproximadas a un calibre 22 que a un calibre 9 milímetros. Y por otra parte, además que las pistolas que disparan 5.7, o sea, la FN57 y todos sus clones, son pistolas que son bien grandes. Y tienen que ser grandes porque tienen que almacenar esta cosa, es una bala grande. Entonces es una pistola que va a ser grande, así que va a ser fácil de disparar. Y encima es un cartucho que es muy aerodinámico, con una bala que pesa bien poquito y al final la sensación en mano es bastante cómoda, a pesar de que el estruendo cuando dispara es más fuerte. Y otra cosa que te puedes preguntar es qué pistolas actualmente disparan este calibre, porque aunque la FN57 fue la pionera y fue la primera la que se diseñó para disparar esto, luego vinieron otras marcas a hacer pistolas que también dispararan este mismo cartucho, que al final honestamente todas se sienten como clones de la primera, casi todas se sienten como clones de la FN57, excepto algunas que se van muy lejos y simplemente no se parecen nada absoluto y queda una cosa rara que ahora la vamos a ver. Pero bueno, todas tienen, digamos, como que tres cosas en común. La primera es que son pistolas bien grandes, la segunda es que son pistolas de gran capacidad
Y la tercera es que no te la recomiendo para porte. O sea, si quieres tener una pistola de este tipo porque quieres, digamos, como coleccionar o porque la quieres utilizar para ir al campo de tiro, para disparar con ella, porque es bien interesante, está bien. Pero nunca te plantees una pistola 5.7 para tu porte oculto del día a día. No merece la pena y dentro de un ratico vamos a hablar acerca de las desventajas de este calibre y el por qué te digo esto. Entonces, vamos allá. Pistolas que disparan calibre 5.7. La primera, por supuesto, tiene que ser la original, la FN57, que le vino de anillo al dedo llamarle 57 porque FN, F es la primera letra de 5, N es la última de 7 y ahí hay un montón de marketing para hacer. Entonces, vamos con la FN57 en calibre 5.7. Esta pistola tiene una capacidad de 20 más 1 y tiene un cuerpo de polímero. Luego tenemos la Ruger 57, también con una capacidad de 20 más 1, siendo una alternativa un poco más económica a la FN y además agregaba que era compatible con algunas ópticas que no era así en la FN original. Seguimos con la PSA, o sea, la Palmetto State Armory Rock 5.7, con capacidad de 23 más 1, es una de las opciones más económicas del mercado y está pensada fundamentalmente para usuarios civiles que quieran tener esto. Y por último, tengo que decir que esta es una cosa que no sé ni siquiera si clasifica como pistola, pero tenemos la Keltec P50 con capacidad de 50 cartuchos, porque lo que pasa es que utiliza los mismos cartuchos que la P90, entonces ya sabes, si a la P90 le caben 50, pues entonces a la Keltec P50 le caben los mismos 50 cartuchos de la P90, pero es una cosa bien rara. A mi gusto personal voy a atrever a decirme que es fea, a mí no me acaba de encajar ni como pistola ni como subfusil. Entonces, en este caso, la que tenemos aquí es la Palmetto State Armory, la PSA Rock 5.7, que como puedes ver es un clon perfecto de la FN57. ¿Por qué estas pistolas se ganaron el apodo de la matapolicías? Bueno, hay que decir que esto es no basado en historia, o sea, no basado en nada que haya pasado con esta pistola, sino más bien en su potencial. Esta pistola dispara un calibre que hace que tengas la capacidad de perforar, de atravesar blindajes nivel 3 desde una pistola. Y eso no es nada usual. Ahora, ¿qué pasa? Esto se consigue fundamentalmente con la munición de Armor Piercing, o sea, la munición 5.7 que está diseñada para eso. Esa munición de Armor Piercing no está disponible para civiles. Tú puedes comprar una 5.7, puedes comprar munición común 5.7, pero esa que te estás comprando como civil no es la que perfora placas nivel 3. Ahora, sí es cierto que cualquier munición 5.7 por su tremenda velocidad, pues va a hacer sufrir a placas de niveles inferior a nivel 3. Y tal vez placas que soporten disparos de 9 milímetros no vayan a soportar de 5.7, incluso siendo la versión civil no Armor Piercing del 5.7. Entonces, que a estas pistolas se le llamen la matapolicías no es porque se haya utilizado en crímenes donde se hayan matado policías, no. A esta pistola se le llama así exclusivamente por su potencial de atravesar blindajes de nivel 3, que serían los blindajes que estarían usando los cuerpos policiales. Pero vemos que en la realidad es una pistola que no es tan recomendable para porte oculto, es una pistola que no tiene un historial de haber sido utilizada para estos menesteres, pero simplemente se ganó el apodo porque la prensa es amarilla y le gusta hacer así y bueno. Pero ese es el motivo, es por el potencial, no es por nada que haya pasado con esta pistola y las placas de nivel 3 no se pueden vencer con la munición que está a la venta para civiles. Así que nada, vamos a darle un poco un cierre a este video. Esta pistola y este calibre fueron una pistola y calibres que fueron diseñados con uso militar en mente, no con uso civil. Y eso es uno de los principales motivos de por qué no recomendaría esta pistola para porte oculto. Primero, lo evidente. Miren el tamaño de esto. Esto es muy difícil de ocultar. No solamente es grande con un cañón de 4.8, sino que además el pistolete, que sería la parte que sobresaldría, que sería difícil de ocultar en el pullover, es bien grande porque claro, es un pistolete donde tiene que caber la munición 5.7. Es una pistola extremadamente grande. En cuanto a capacidad, sí, fantástico. Esta tiene capacidad de 23 más 1. Es una capacidad que para tener eso con 9 milímetros, a saber de qué tamaño tiene que ser. Pero el principal problema, o sea, suponiendo que
fueras a hacer open carry porque estás en un estado que te lo permite o lo que sea, quieres llevar esto, vas a tener un problema bien grande que es intrínseco a esta munición y es la sobrepenetración. ¿Qué pasa? En el mundo militar lo que se quiere es que la munición tenga la mayor penetración posible. Se hacen pruebas de penetración para que esta bala pues pueda alcanzar al máximo posible, pero eso tiene sentido en el mundo militar. En el mundo civil tú lo que quieres es todo lo contrario. Tú lo que haces precisamente es no llevar contigo munición Full Metal Jacket, sino llevar contigo munición Hollow Point, munición de punta hueca. Por supuesto, si vives en un lugar donde es legal. Aquellos lugares donde no es legal, pues desgraciadamente tienes que llevar munición Full Metal Jacket, aunque esto no es lo ideal para nadie. Pero bueno, tú lo que buscas precisamente es una bala que cuando impacte en el objetivo, primero, tenga el mayor poder de parada, que este poder de parada es una forma de marketing, de decir que transmita la mayor cantidad de energía posible al objetivo, y segundo, que sea una bala que tenga la menor probabilidad de atravesar el objetivo y poder hacerle daño a algo que esté detrás. Si precisamente el 5.7 de lo que presume es de gran penetración, pues entonces esto es todo lo contrario a lo que queremos para aporte oculto, a lo que queremos para poder utilizarlo en un caso extremo de defensa. En un caso extremo de defensa, yo lo que prefiero es 9 milímetros hollow point para garantizar que haya la mínima probabilidad de que esa bala atraviese el objetivo y le pueda causar daño a algo que esté detrás. Porque recuerda que tú eres responsable de todo lo que hace tu proyectil, desde que sale por aquí hasta que se detiene. Entonces, a ti lo que te conviene es que se detenga tan pronto toque tu objetivo. Por eso es que esta pistola no es recomendable para aporte oculto. Entonces, no voy a seguir haciendo más largo este video, creo a mí me ha resultado bastante interesante hacerlo, espero que te haya sido útil y si no útil, al menos interesante a ti también. Muchas gracias por verme hasta aquí y nos vemos en el otro. Chao.